Estamos, ahora sí, en vivo. Bueno, vamos por el segundo vivo. Esperemos que esta sea la vencida. Hago una pequeña introducción a este espacio, a Cartas desde Mickey, que es mi Substack, pero especialmente a Simples Felices Mortales, que es esta serie de entrevistas que hago a personas comunes y corrientes que lograron tener un trabajo que les hace sentido y que les permite vivir la vida que quieren vivir. Y desde ese lugar es que voy conociendo distintas historias de personas que voy acá conectando por las redes para ver, bueno, quiénes son, de qué trabajan, cómo llegaron hasta ahí, qué desafíos encontraron en el camino y que nos puedan compartir un poquito de su historia, de su experiencia para motivarnos, especialmente para esas personas que por ahí no están muy contentas con su trabajo, que buscan un cambio, que quieren que algo sea distinto, a ver qué herramienta podemos tomar para cada uno de nosotros. Así que en esta ocasión estoy con Lu Pérez. Así que Lu, primero de nada, gracias por estar acá, por la predisposición, por compartirnos un poco de tu experiencia y para eso te voy a pedir que te puedas presentar, que nos cuentes quién sos y a qué te dedicas. Bueno, gracias a vos, primero que nada, por la invitación, por el lugar, por la charla. Soy Lucía Pérez, soy psicóloga, soy argentina, eh, y hoy en día lo que hago es, bueno, trabajo como con mi clínica, digamos, normal de psicología, consultas y eso. Pero hago también bastante investigación, y sobre todo la investigación, el trabajar en proyectos de investigación, en ir haciendo algunos posgrados, lo que me permitió es ir viajando, que es el estilo de vida que yo quiero y que siempre busqué. Así que soy psicóloga, pero también agregaría que soy nómade digital en este caso porque trabajo con mi compu y todo lo hago online. Eh, y eso soy yo. Muy bien, qué lindo. Psicóloga y viajera, nómade. ¿Y hace cuánto que te identificas con estas categorías, digamos? O sea, que esto te define. ¿Hace cuánto tiempo? Yo creo que la fecha oficial que pongo para definirme de esta forma es más o menos desde inicios de 2023, cuando sí despegué completamente mi lugar físico de trabajo con mi actividad. Sí logré, después de varios años de trabajo, tener como, bueno, esa estabilidad que me permitía poder ir desplazándome en la medida en la que trabajaba. Fueron apareciendo también obviamente otras oportunidades, otras formas de ir haciendo eso, pero yo diría que desde 2023, con el conteo posterior, con la voluntad de hacer eso y siempre, bueno, moviéndome a mi manera, ¿no? Como podía, como me permitía el trabajo, pero desde 2023 de la forma en la que lo hago ahora, que es una forma mucho más holística, que eh, impacta en muchos más ámbitos de mi vida. Ujú. Y un poco ahí, ¿qué fue, o sea, el huevo de la gallina, ¿no? Como estas posibilidades de trabajo en otros países que te permitieron viajar y conocer, o fue más tus ganas de conocer y salir a viajar y conocer el mundo que te hizo buscar este tipo de oportunidades? La segunda opción, completamente. Sí, desde hace mucho tiempo, incluso antes de terminar la carrera de psicología, que estoy hablando 2017, 2018, ¿no? No había pasado la pandemia, las cosas virtuales no eran tan, sobre todo en términos de psicología, no eran tan la norma. Yo ya buscaba, pensaba, en un principio lo pensaba con mucha dificultad porque no conocía mucha gente que lo hiciera, parecía como, bueno, un poco una utopía. Y después, bueno, fue siempre como con esa voluntad, con ese objetivo de ir entendiendo que encajaba mejor para mí. Entonces me fui formando mucho en cómo podía como psicóloga trabajar de forma virtual, ¿no? Cómo era la particularidad de la terapia online.
cómo mejor llevarla a cabo. Y después empecé a descubrir todo este otro mundo de la investigación que en un principio me ató bastante a un lugar físico, pero que después logré que se vaya despegando y bueno, hoy en día, después de mucho tiempo, de mucho trabajo, sí logré aproximar ese deseo que tenía desde antes de recibirme incluso con el trabajo que desempeño hoy en día. Ujú. ¿Y cómo fue, no sé si te acordás como algún momento o alguna situación particular que te hizo pensar que esto era posible? Me refiero, bueno, vos tenías muchas ganas de viajar, de conocer y decir, bueno, ¿cómo hago que esto, que esta profesión que estudié, digamos, encaje en este modelo de vida que quiero? ¿Cómo se te, sobre todo esto, ¿no? Como en un mundo prepandémico y quizás es mucho más fácil por ahí pensar estrategias, pero en ese momento, digamos, ¿te acordás? No sé si conociste a alguien o si leíste algo, ¿cómo fue que se te ocurrió decir, che, esto puede ser posible? Yo siempre digo que los referentes, las referentes son súper importantes porque abrirse camino en la oscuridad es complicado, y siempre es mejor si alguien ya iluminó o si ya pasó por ese camino. Entonces fui armándome referencias que quizás trabajaban de otra cosa, pero que vivían viajando y trabajando, quizás no era en mi ámbito, pero que de alguna forma encontraban la vuelta para tener un trabajo y para viajar. Vi miles de opciones, ¿no? O por ahí personas que sí trabajaban en mi ámbito, psicólogos, psicólogas, pero que lo hacían desde la virtualidad incluso sin moverse, ¿no? Por otros motivos que no tenían que ver con el desplazamiento. Y fui haciendo como una especie de Frankenstein de posibilidades. Y yo creo que realmente la ficha cayó cuando no es que cayó la ficha y entonces me puse a hacerlo, sino que la ficha cayó cuando efectivamente me encontré haciéndolo. Yo cuando me despego, ¿no? Como de la parte más presencial de mi trabajo y- y abrazo la virtualidad de forma completa, me compré un pasaje de ida, dije, bueno, me voy, paso un tiempo en X lugar y pruebo, ¿no? Como sin grandes compromisos. Y si veo que puedo seguir, perfecto. Y si veo que necesito hacer más ajustes, bueno, paro y los hago. Entonces fue recorriendo ese camino, ¿no? Como tirándome un poco a la pileta, pero una pileta que yo sabía que tenía como un montón de respaldo, de que yo venía trabajando, de que ya había viajado antes, entonces conocía, ¿no? De cómo manejarme y esas cosas. De repente pasó un mes, vi que salía todo bien, que podía seguir, pasó otro mes y pasó otro mes y pasó otro mes. Y llegó un momento que la cosa ya estaba andando, y fue así que cayó la ficha, de decir, bueno, mirá todo este camino que hice y sí se podía. Hermoso, hermoso, es como a vos misma, ¿viste? Podías. Tal cual. Y antes de esto, digamos, esos trabajos más presenciales, ¿qué hacías o a qué te dedicabas? Cuando me recibí, lo que empecé a hacer como ya como profesional, digamos, obviamente el consultorio, que era lo que yo conocía, creo que es lo que conocemos la mayoría de los que estudiamos y las que estudiamos psicología, ¿no? La carrera te forma con un perfil bastante clínico en términos generales. Entonces yo arranqué con lo que me interesaba, que era la clínica de niños, que es algo que es imposible de llevarlo a la virtualidad, ¿no? Que tuve que de alguna forma también despegarme de eso. Empecé con, sí, con clínica de niños. Tuve la oportunidad de trabajar para el ministerio, que también era ministerio provincial, era súper en presencia, digamos, eran trabajos, al inicio eran trabajos súper presenciales. em, También con, bueno, casos era el Ministerio de Salud, pero para trabajar con infancias y adolescencias. Después de eso, logré hacer como, bueno, medio que un inicio de movimiento, me gané una beca que había estado buscando también bastante tiempo para poder
estar en otro lugar, gané esa beca y ahí empecé a trabajar también en el campo de la investigación, pero eran investigaciones que requerían también mucha presencialidad por el tipo de investigación que eran. Eh, Eran investigaciones en las que, bueno, visitábamos las casas de las personas que estaban involucradas, ¿no? Como pacientes de esa investigación. Requería muchísimo cuerpo, mucha presencialidad, mucho estar ahí. Eh, pero bueno, en la medida en la que iba también experimentando esas cosas, probando esas cosas, también iba buscándole la vuelta de cómo eso mismo se puede traducir a una forma que sea más adecuada a mis objetivos, mis expectativas, digamos. Y fue así, digamos. Genial. Y esta beca fue para trabajar en investigación directamente, presencial. Fue una beca que, bueno, fue justito un mes, te diría, que la empecé antes de la pandemia, entonces sí, era presencial, terminó siendo como, bueno, virtual obligada, fue una cosa un poco medio rara. Era una beca para hacer una maestría, pero una maestría con el perfil, digamos, de la investigación. Entonces, eh, obviamente yo tenía la presencialidad de las clases, del estar ahí, pero por otro lado también tenía la parte de la investigación que ya era más despegado del lugar geográfico. De hecho, gracias a mi investigación, que era en diferentes escenarios, digamos, diferentes lugares, también pude viajar. Por ejemplo, mi investigación de maestría fue en Río Negro y en diferentes partes de Brasil, y con eso fui explorando, fui conociendo en la medida en la que hacía la investigación para mi maestría. Perfecto. Me parece re interesante eso, ¿no? Porque, como vos decís, en el campo de la psicología, la investigación por ahí no es una rama que se inculca tanto desde la universidad y no solo es un área súper linda y desafiante y novedosa, sino que además esto, como en tu caso, es la rama que te permite tener esta vida de viajera. Entonces, me parece muy espectacular. Y después, una vez que te metiste ahí en bueno, en la maestría de la investigación y la investigación que hiciste para la maestría, después seguiste aplicando a becas para investigación o cómo sigue, cómo es el mundo de la investigación, digamos, si a alguien le interesa y dice, bueno, me gustaría meterme acá, cómo es, qué pasos recomendás hacer. Bueno, yo recomiendo siempre fundamental, como vos decís, en la graduación, y creo que esto aplica a prácticamente cualquier carrera, no solo la psicología, no nos formamos para investigar, que es una parte súper importante de cualquier profesión. Quedas muy solapado. Entonces, lo primero que yo le diría a alguien que le interesa es que aprenda a investigar, que conozca el campo y que lo haga desde el gusto, porque por lo menos mi experiencia en la graduación con la investigación fue desde algo muy tedioso. Siempre digo que cuando te enseñan a investigar en la facultad, es muy... eh, no te enseñan a disfrutar, a la curiosidad, a ese tipo de cosas. Entonces, el primer paso creo que es tener un acercamiento a la investigación desde otro lugar, desde el lugar de entender que se puede, que es interesante, que es necesario y que se puede disfrutar. Entonces, para arrancar, me parece fundamental hacer algún tipo de posgraduación con este perfil de investigación, una maestría, una especialización que implique hacer investigación. Yo después continué con un doctorado, que también fue un doctorado con financiación a través de beca, pero una vez que estás en ese campo y que te empezás a mover en ese circuito, muchas veces hay proyectos dando vueltas, hay grupos dando vueltas, em, grupos de investigación, proyectos de investigación, en los que podés empezar a intentar participar, a veces a través de una convocatoria, a veces a través de, no sé, una especie de concurso de participación, cómo competirías por una beca, y te vas insertando en proyectos. Yo participé de un proyecto que fue ganado también a través de una especie de concurso em, en Belice. eh,
también participé, bueno, en mi caso mis posgraduaciones son en Brasil, pero una investigación que no tenía nada que ver con las posgraduaciones también la hice en Brasil a través de una convocatoria como te convocarían a cualquier trabajo, ¿no? Vas, te presentás, pasas tus entrevistas, solo que en un campo en el que vas a trabajar haciendo investigación. Es entrar en el circuito, es empezar a conocer de a poco y empezar a desarrollar también como la tarea, el trabajo, el oficio de la investigación, diría yo. Total. Me gustó esto que dijiste, ¿no? Como cualquier trabajo, ¿no? No deja de ser un mercado de trabajo en el que uno tiene que entrar, conocer, investigar, generar redes, contactos, preguntar, golpear puertas, ¿no? Como en todo mercado, que quizás esto como no es lo más conocido, pero que hay oportunidades, ¿no? Eso me parece como súper interesante de lo que compartís y de que esto, hay personas que están ahí, que a las que se pueden contar, bueno, también te pueden contactar, ¿no? Como hay algo ahí de esa cercanía que transmitís que me parece muy linda, muy valiosa. Y te quería preguntar esto de las becas que mencionaste, que me parece que también un poco va desde ese lugar, ¿no? De investigar a ver dónde hay becas, cuáles son los requisitos, postularse sin miedo, ¿no? Como animarse a hacerlo. Pero si tuvieras que recomendar 2 o 3 lugares por donde ir a investigar estas becas, ¿qué podrías decir? Bueno, yo lo digo antes de mencionar estos lugares, hago la aclaración de que así como a veces una necesita una preparación para hacer una entrevista laboral, para participar de un concurso, qué sé yo, para ser docente, por ejemplo, lo que sea, así como necesitas prepararte específicamente para saber cómo es ese concurso, cómo es esa entrevista de trabajo, bueno, lo mismo en este campo, necesitas aprender a saber cómo escribir una carta de recomendación, escribir una carta de motivación, ¿no? Que suelen ser los requisitos, cómo escribir un proyecto, por ejemplo, una propuesta de investigación, que son como los requisitos generales. Cuando yo empecé, ¿no? Como con esta especie de tarea de encontrar una beca, vuelvo a lo que decía antes, los referentes para mí siempre fueron importantes. Yo encontré en la propia búsqueda un grupo de argentinos, un grupo de voluntarios, digamos, que ayudaban en este entrenamiento de dónde buscar las becas, de cómo prepararlos. Y eso para mí fue fundamental, aprender eh, dónde buscar y cómo buscar también. Hoy en día, lo que yo le diría a alguien que está queriendo empezar a buscar es que busque hay una gran plataforma que se llama Euraccess, que nuclea un montón de propuestas y becas siempre relacionadas a la investigación o al mundo académico. Es gigantesca, puedes buscar básicamente lo que se te ocurra. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de Argentina, sé que en muchos países también lo tienen, existe lo que se llama el campus global, en donde, bueno, vos podés aplicar filtros de cuál es tu formación o a dónde te gustaría ir y te va listando las propuestas que están abiertas, las convocatorias abiertas, las becas posibles, los acuerdos entre países, por ejemplo. Entonces, esos son dos grandes buscadores. Yo empezaría por ahí. Y si eso no fuese una posibilidad, lo que yo haría también es empezar a buscar y preguntarme a dónde me gustaría estar, ¿no? Por ejemplo, qué universidad o investigando con quién persona, ¿no? Con cuál persona, porque a veces existe tal referente súper específico de este tema y te gustaría trabajar con esa persona, bueno, empezar a ver con qué grupos colabora esa persona, empezar a explorar también el trabajo de esa persona y empezar a entrar directamente en contacto con esos lugares, con esas universidades, grupos de estudios, instituciones o lo que sea, intentar ir también golpeando esas puertas y es un caminito de hormiga, ¿no? Obviamente, esto es un trabajo de estar, de buscar, de intentar, de aprender
pero yo empezaría por ahí. Perfecto, esto me lo reanoté, así después también cuando compartimos el video podemos dejar los links y eso, me parece que es súper útil. Pero pensá esto qué importante que transmitís, ¿no? De como del paso a paso, ¿no? En un mundo que por ahí nos lleva más como a la inmediatez, a todo rápido, todo ya. Esto que decís, como bueno, hay que ir, buscar, aprender, o sea, aprender a hacer una carta de motivación, Ujú. me parece súper valioso. Y te quería preguntar, Ailú, si en tu historia tuviste, o en estos años de trayectoria, tuviste esos momentos de frustración de decir, ¿por qué no se da esto en el momento en que yo quiero? O si tuviste algún momento ahí de decir, aplico y no sale nada, ¿no? Como, ¿te pasó algo de eso? Sí, sí, totalmente. Sería irreal si te digo que eso no pasó. Hoy en día me siento optimista. Creo que hoy en día he llegado a un punto en el que me gusta donde estoy, me gusta lo que estoy haciendo y no tengo rencores con todo lo que no resultó. Pero sí, por ejemplo, cuando terminé la maestría, por cuestiones que la exceden a una también, ¿no? Una pandemia, una obviamente toda la gente que trabajaba conmigo súper sobrecargada. El momento en el que yo me recibí de la maestría demoró muchísimo. El hecho de que esto haya demorado me atrasó también el poder participar o buscar un doctorado. Los que busqué no salieron a la primera. Fue un proceso de haber tenido entrevistas y quedar, había un puesto y quedar segunda, o de que, no sé, te faltaba justito, justito tal papel que no tenías porque no llegó el tiempo y no se dio. Y bueno, no se dio, ¿no? Pero eh, es irreal pensar que algo va a salir exactamente también como una espera y hace parte del proceso el abrir el abanico y buscar otras posibilidades. Cuando a mí no me salió el doctorado la primera vez que lo intenté, una vez que terminé la maestría, me salió otro proyecto de investigación que estuvo buenísimo. Y cuando, no sé, estuve en proyectos que no me gustaron, terminaron apareciendo otros que también fueron como más adecuados a mi forma de trabajo y mis expectativas. Es tener también la clareza de hacia dónde va una y mantenerse en eso, incluso cuando no quedas en la entrevista, incluso cuando no pasas para la beca. Y justamente esto que decía, tener el abanico abierto de que saber que hay que intentar y probar varias posibilidades, porque sí, claro que muchas cosas no salieron como yo esperaba. Mm. Me encanta esto que traes de como del norte, ¿no? Que, bueno, cuando las cosas no salen, bueno, pero yo sé que voy para allá, ¿no? Como a pesar de estos obstáculos que van apareciendo, sé que este es mi camino, sé que este es mi norte. Me parece súper clave porque esto un montón de veces, o sea, todos tenemos obstáculos en la vida y en nuestros proyectos y en nuestros planes, pero a veces como la falta de claridad de hacia dónde estamos yendo hace que ante el primer obstáculo uno, bueno, quiera tirar la toalla, ¿no? Eh, Ujú. súper. Sí, o que te termines adaptando también a cosas que no te cierran o que no van con vos. Es un trabajo que no es tan obvio el tener un norte y es un trabajo interno muy grande de preguntar y de honestidad también con una misma, de bueno, hacia dónde quiero ir, dónde yo pongo los no, no voy para allá, voy para este otro lado, y qué hacer cuando el no viene de afuera y bueno, hay que recalcular, ir por otro camino sin que eso te haga perder el norte. Mm, total. Me encanta. Voy a volver sobre esta frase. Me gustó. Me encantó, me encantó. Bueno, Lu, y en relación a esto, como cuando una persona por ahí eso no tiene como cierta claridad, ¿qué le podrías recomendar o qué sugerirías vos desde tu lugar, desde tu experiencia, pero también desde tu quehacer terapéutico, digamos? Totalmente, desde mi posicionamiento psicóloga te respondería que quien está
como con esta confusión en cuál es su norte o hacia dónde quiere ir o dónde quiere estar, que esté primero el interés personal y después el interés laboral. Me parece a mí que un ambiente laboral, que un trabajo no puede definir los intereses o el estilo de vida de una persona. Por lo menos yo siempre me he esforzado muchísimo eh, y de nuevo fue mucho esfuerzo para que el trabajo se adapte a lo que yo quería, a mi estilo de vida. Obviamente con sus claros oscuros, sus luces y sus sombras, sus dulces y sus amargos, pero el movimiento fue de adaptar eh, lo laboral a lo personal y no viceversa. Y creo que eso es lo que le diría a alguien que no tiene el norte tan claro, que primero piense en el nivel personal, en lo que disfruta, en lo que le hace sentido, y que después piense cómo se puede llegar al punto en el que lo laboral se acerca y dialoga con eso personal. Mm. Me encanta, sí, como qué sentido hace ese trabajo o esa carrera profesional en tu proyecto de vida más amplio, ¿no? Tal cual, pasamos mucho tiempo en ambientes laborales y si eso no tiene sentido, y si no va de la mano con nuestro proyecto de vida, me parece que puede volverse un grande problema. Ujú, total, total, total. Em, bueno, Lu, me encantó esta charla, conocer más de tu historia, de tu experiencia, sobre todo de esto del mundillo de la investigación, que es algo que por ahí no tiene tanta prensa o no hay tantos, entonces me encantó poder tenerte, conocer un poquito de esto. Después vamos a compartir este episodio con las notas y vamos a dejar los enlaces. También si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en relación a la investigación, que le escriba a Lu, que la contacte. Todas sus redes están ahí disponibles también. Lo mismo para acompañamiento terapéutico o cositas nuevas que se vengan. Así que, Lu, te re mil agradezco, sobre todo por las cositas que fueron pasando hasta que lo logramos hacer. De verdad, mil gracias. Y bueno, a todas las personas que estén viendo este video también, si quieren dejarnos preguntas, comentarios o lo que sea, bienvenido sea. Gracias a vos, Male, fue un gusto. Bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de Simples Felices Mortales y hasta la próxima vez. Adiós, chao, chao.